Buenos días, bienvenido a la cuarta tertulia de la Escuela Cocuyo sobre cobertura electoral y desinformación. Hoy vamos a estar hablando sobre ética y seguridad. Algunos se preguntarán, bueno, ¿qué tiene una cosa que ver con la otra? No se preocupen porque nuestros invitados van a contarles, explicarles y hacerles ver la importancia de una y otra de estas dos, digamos, áreas que son sumamente importantes en momentos en que desarrollamos coberturas electorales en espacios donde hay, en contextos de desinformación y más en contextos autoritarios. Hoy es martes 2 de abril del 2024. Esta es la cuarta tertulia de la Escuela Cocuyo sobre cobertura electoral y desinformación. Les pido a todas y todos que cuidemos las reglas de la participación, pero también las reglas del acceso, es decir, que estemos atentos a que nuestros micrófonos estén muteados mientras estén hablando nuestros invitados. Así que les doy la bienvenida a Melanio Escobar y Ana Julia Niño Gamboa. Melanio Escobar es un periodista experto en seguridad digital, comunicador, activista, autor, organizador y tecnólogo venezolano que trabaja para proteger las comunicaciones seguras y la libertad de expresión en América Latina. Es fundador de la ONG Redes Ayuda, que opera en toda América Latina y director de la emisora de radio Humano Derecho. Es entusiasta de la música punk y ha utilizado sus años de experiencia en los medios y la escena artística a favor del activismo y la protesta creativa. Actualmente maneja un canal de noticias, lo vi con Melanio Bar, yo creo que ustedes ya lo han visto, yo lo vi, me he enterado de muchas cosas a través de lo que ha hecho Melanio Bar. Melanio Bar es su cuenta en redes sociales, en todas sus plataformas. Y tenemos también a Ana Julia Niño Gamboa, quien ella es abogada, egresada de la UCB, con estudios avanzados en libertad de expresión de la Universidad Católica Andrés Bello y maestría de comunicación social en ININCO, el Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela. Es profesora de ética y legislación en la Escuela de Comunicación Social de la UCB, es asesora técnica electoral y rectora suplente del Consejo Nacional Electoral. Investiga, escribe sobre temas relacionados con la libertad de expresión, participación política, desinformación electoral, y sus análisis e informes han sido publicados en revistas arbitradas y además de varios libros. Es decir, que tenemos, como en nuestras anteriores tertulias, a dos grandes ligas que nos van a iluminar sobre estos temas. Bienvenido, no estoy viendo si ya tenemos en pantalla a, a nuestros dos panelistas, pero en todo caso, bienvenido, y quisiera empezar justamente con Ana Julia. Siempre decimos, Ana Julia, que en las tertulias no nos detenemos en temas coyunturales, pues porque estas tertulias pretenden además ser atemporales para cualquier persona que en algún momento, luego de que culmine la escuela, quiera tener acceso a estas conversaciones. Sin embargo, hemos visto cómo en las últimas semanas en el contexto electoral venezolano ha pasado de todo, y ha pasado de todo a través de las redes sociales, ¿no? Y un punto que para muchos es inquietante es ver cómo esta disrupción de la tecnología que permite que muchos podamos ser creadores de contenido sin necesidad de tener ninguna formación en las herramientas del periodismo profesional, pues hagamos uso de estas herramientas como derecho a la libertad de expresión, pero que tal vez no estemos todavía alfabetizados en cuanto a las normas y los mandatos de los códigos de ética del periodista, de lo que se debe o se puede y no se debe hacer, e inclusive de cosas que se pudieran hacer, pero que uno ajustado al código de ética, al mandato ético, evita hacerlo. Así que me gustaría que contextualizáramos sobre estos puntos para empezar esta conversación. Bienvenida. Gracias, Luz Melis. Bueno, bienvenidos todos. Voy a apagar la cámara porque
bueno, estamos en Venezuela y hay que ahorrar espacio en la... pero bueno, sí, voy a agarrar justamente las palabras a las que se refiere Luzmeli para contextualizar el tema de lo que uno llama ética. No sé si hay un micrófono abierto. Ok. Cuando se habla de ética, generalmente la gente piensa que estamos hablando en un terreno fastidioso, de filósofos intensos, y la verdad es que la ética es reflexión crítica sobre lo que hacemos, y en este caso sobre lo que hace el periodismo. Esa reflexión en la selección de los textos, de las palabras, de los titulares, de las fotografías que van y que no van, constituyen justamente el caldo ético de la profesión. Y si esto lo ampliamos, también tenemos que hablar entonces de una ética comunicativa. A mí me gusta abordarlo desde varios aspectos. Como decía, pues la ética es esa reflexión crítica y en ese ejercicio reflexivo tiene que gravitar la autonomía de las personas, su dignidad, la perspectiva de los derechos humanos, que son herramientas fundamentales para que esta reflexión se vincule con valores democráticos, que es el escenario que nos convoca a todos. Por eso a mí me gusta hablar de todo este componente, en donde incluyo la prudencia aristotélica, que digamos sirve como una bisagra entre esa teoría a la que acabo de hacer mención y la praxis. Para Aristóteles, decía que la prudencia es una disposición que le permite a la persona discurrir bien respecto a lo que es bueno y conveniente. Y si lo traemos al campo de la comunicación y del periodismo, podemos incluso decir que la veracidad, la precisión, la honestidad como actitudes del profesional pueden quedar un poco al aire si esto no es asistido de la pauta aristotélica. Esta pauta aristotélica, esta prudencia de cuño aristotélico, bueno, no sé, hay un poco de ruido que no sé a qué se debe. Ok. Entonces, decía, retomando el punto, que esa prudencia aristotélica sirve también al profesional para que lleve a cabo la transición entre temas que no lo voy a poner a gravitar acá, pero que tienen que ver con la verdad y que yo prefiero llamar realidad, ¿no? Entonces, esa pauta aristotélica, esa prudencia le permite al profesional hacer esa transición entre los tres niveles ontológicos de la realidad, de que es la realidad de lo que sucede, la fenoménica, la que captamos, la que grabamos con nuestros instrumentos profesionales, pero también la realidad informativa, que también es construida y que mucha gente dice, y por eso no me gusta hablar mucho de verdad, que es una verdad que no es verdad, sino que es construida. Pero bueno, es construida precisamente porque hay una caja de herramientas deontológicas que asisten al periodismo para configurar una verdad, mejor dicho, una realidad que también da cierto contexto cultural y social en un momento determinado. Pero esto tampoco es solo. A mí me gusta también combinarlo con pautas kantianas y con pautas lógicas. Las pautas kantianas tienen que ver con un quehacer informativo que se compromete con la libertad del hombre y que se impone en la construcción informativa como una máxima, también como un imperativo moral y profesional de hacer que la acción comunicativa, que la acción profesional informativa contribuya también a promover el respeto por el hombre, por la dignidad y por la veracidad. Y con Habermas actúa ahí como diciendo, bueno, sí, ya va, todo muy chévere, muy lindo, todo lo que están diciendo, pero estos valores no los podemos construir si no hay diálogo. Y allí prima entonces la ética discursiva, donde usamos el lenguaje como un vehículo que nos permite ir de un sujeto aislado con una carga ética en su propio etos particular a la intersubjetividad, que es nuestro espacio de interlocución, donde efectivamente nos comunicamos para entendernos. Eso nos exige en esa acción comunicativa que reconozcamos a todos los interlocutores como válidos, que haya un discurso comprensible, que cumpla algunos protocolos respecto a la rectitud, a la adecuación de las normas y a los argumentos. Esto a grandes rasgos es lo que compromete o lo que dibuja para mí digamos, la actividad ética en la comunicación y específicamente en el periodismo. En este momento en que digamos,
El modelo comunicativo ha pasado de emisor, mensaje, receptor, ahora más bien somos muchos comunicando a muchos o muchos comunicando a unos, entonces hay que ampliar esa lente de responsabilidad para decir incluso que, y aquí acompañamos las palabras de Castell, la cultura de la sociedad de red global es una cultura de protocolos que permite la comunicación entre diferentes culturas sobre la base no necesariamente de valores compartidos, porque este es el problema a veces cuando hablamos de ética, que todos tenemos que tener los mismos valores, sino sobre la base de compartir el valor de la información. Y este valor no lo podemos tener en su justa medida si no lo comprometemos al menos con la responsabilidad social que implica, o con la responsabilidad pública social de todo el que comunica y no solo del periodista. Digamos, la cibercultura en la que vivimos ahorita implica un replanteo del ejercicio y de las herramientas periodísticas, pero también de la empresa mediática sostenible. Pero no necesariamente esto debe llevarnos a un cambio en el paradigma de la profesión. Digamos, la desinformación, la propaganda, la posverdad, son retos que hieren a la verdad, pero la profesión debe conservar su catadura moral y su compromiso con ella, de modo que la inmediatez, el clickbait, el like y todos los elementos del diseño digital no afecten la veracidad. No recuerdo qué instituto decía que debe quedar inscrito en el manual de cualquier periodista, la prisa por la verdad inmediata afecta a la verdad. Trayendo esto a la introducción que hacía Luz Melis, pues sí, efectivamente, en este momento estamos en un escenario en Venezuela electoral con poco acceso a información pública, en donde se evidencia que a veces somos acelerados para compartir, para tubear, para tener like y olvidamos que esa reflexión no solamente es previa, también es posterior. Es decir, a veces nos equivocamos porque la ética no, el ejercicio ético no implica que no te equivoques y que no cometas errores, pero hay un proceso posterior de reflexión que te enseña y que te ayuda a ajustar. Entonces, esta reflexión ética, este espacio que abre, por ejemplo, la Escuela Cocuyo, lo que nos permite es poner a la intemperie esos valores que tenemos para hacer los ajustes en la caja de herramienta informativa y en la caja de herramienta también del ciudadano que comunica, porque siempre hablamos de la ética periodística como una espada de Damocles sobre los hombros del periodista, pero nos olvidamos también de exigir el compromiso ético de la comunicación en sentido amplio si queremos ser serios en el uso de estas plataformas y en la posibilidad que Internet nos brinda. Voy a dejar mi introducción hasta allí porque es que me encadené y me emociono. Bueno, no, buenísimo, buenísimo, profesora Ana Julia, porque sí, vamos, digamos, de todo este espacio de conceptualización y de teoría a un espacio muy, muy práctico, ¿no? Y me encantó esa frase que con la que estás, cuando te acercabas al final de esta primera intervención de la prisa por difundir la información, estoy parafraseando lo que me estoy acordando, atenta también contra la verdad. Y pues parte de lo que nosotros hacemos, el ejercicio que hacemos es no hablamos de la verdad, sino de la construcción del relato de esa verdad. En la construcción de ese relato, por cierto, intervienen temas de seguridad. Y algunos, como les dije al principio, se preguntarán, bueno, ¿por qué ética y seguridad? Va a intervenir en este momento Melanio, acá Melanio Bar, porque mientras esperamos para empezar la conversación pública, Melanio hizo unas conexiones que a mí me parecen muy, muy valiosas para compartirlas con ustedes de parte de su propia voz, por supuesto. Y entonces le pregunto a Melanio, bueno, ¿qué tiene que ver la ética con la seguridad? Bueno, un placer estar acá. Gracias, Luz Meli, Ana Julia y a todos los presentes, ¿no? Y yo creo que la ética tiene que ver mucho con la seguridad, sobre todo en el contexto en el cual nos ha tocado a nosotros informar. ¿Se escucha bajito? Dame un segundo y te acomodo eso. Mira,
La ética, más allá de que debería ser un principio transversal dentro de quienes practicamos la comunicación para hacerlo de una manera responsable y tener de verdad efectividad en la transmisión de los hechos, es algo que al mismo tiempo nos genera protección como periodistas, como comunicadores, como portadores de la noticia. ¿Por qué? Porque cuando tú te apegas a todo lo que ya Ana Julia ha descrito maravillosamente durante su intervención, te estás dando una capa de seguridad a que lo que tú estás contando, lo que tú estás mostrando, lo que tú estás diciendo, ha pasado por un proceso de verificación, ha pasado por unos procesos básicos, perdón, como el respeto a los derechos humanos. Hay un principio que a veces se nos olvida, que es preservar la integridad de los involucrados cuando relatamos un hecho, sobre todo en temas que tienen que ver con política, con violaciones a los derechos humanos, con eh, temas álgidos que puedan ser de interés para algún tipo de poder. Preservar la identidad de los involucrados, estar consciente de que al nosotros relatar la noticia no estamos poniendo en riesgo a los protagonistas de la noticia, son puntos fundamentales que al final del día te protegen como periodistas cuando alguien quiera utilizar cualquiera de tus contenidos para señalarte de algún tipo, de la comisión de algún tipo de delito, ¿no? Es algo que de hecho yo lo voy a usar como un ejemplo. Para quienes no lo han visto, tengo un programa diario donde en pequeños clips, sketches o editoriales muestro algún tipo de hecho noticioso en un lenguaje un poco más potable para que las personas puedan consumirlo sin la capa de estrés que genera la noticia en sí misma. Una de las cosas más básicas que yo siempre aplico antes de sentarme a desarrollar un guión, antes de sentarme a grabar un video, es asegurarme de que la noticia ha sido trabajada con rigurosidad. ¿Por qué? Porque yo no, yo sé que lo decía también Ana Julia, estamos en una época donde inclusive las plataformas te benefician por los likes, te benefician por la viralidad, y para ser viral y para obtener muchos likes es mucho más fácil hacerlo de manera amarillista, compartir rumores, meterle opiniones a un hecho noticioso, que sean controversiales, que generen algún tipo de interacción entre los usuarios y que se favorezca tu algoritmo a través de ese amarillismo que le estás impregnando. Pero cuando utilizas ese tipo de técnicas para hacer que tu contenido sea más visto, sea más vistoso para la audiencia, que genere mucho más engagement, te pones en riesgo porque no estás siguiendo los patrones básicos de la ética del periodismo, no estás haciendo las verificaciones necesarias, no estás utilizando material que tú sepas que ha sido procesado de una manera profesional. Entonces, si por ejemplo en tu video haces alusión a algún tipo de rumor en el contexto electoral que a ti te parece buenísimo para el video, pero que no está confirmado, que no está verificado, que tú no logras que nadie te dé algún tipo de fuente que pueda de alguna manera darte luz de que ese rumor tiene algo de cierto, pero tú igual lo lanzas, te expones a que las personas nombradas afectadas puedan iniciar algún tipo de medida judicial en tu contra, que pueda ser señalado en diferentes espacios nacionales que puedan perjudicar la gente en el chat lobby. Eh, qué lindo, gracias. Em, te expones a que tu misma producción de contenido sea utilizado en tu contra. Ahora, dicho esto, en contextos tan vigilados, en contextos con tanto escrutinio como el de Venezuela para con los periodistas, aún siguiendo todas las reglas del juego, aún siguiendo todos los basamentos éticos, aún siguiendo todos los protocolos necesarios para el desarrollo de una noticia, presentándolo con rigurosidad, presentándolo con la mayor imparcialidad posible, se corre el riesgo de que sea tu material, tu contenido, de igual forma utilizado en tu contra. Nadie está exento en contextos como el de Venezuela, y yo sé que este tipo de clase pretende ser atemporal, pero hasta que no haya una vuelta a la democracia en Venezuela, esta va a ser la situación durante meses, días, años,
3 horas, no sabemos porque Venezuela da muchas sorpresas. Mientras estemos en un contexto donde la democracia está ausente, cualquier tipo de información que pueda perjudicar a las bases de poder de nuestro país puede ser utilizado en tu contra. Entonces, si de todas formas ya estamos en un contexto de riesgo, es mejor que nosotros le agreguemos esa capa de rigurosidad periodística a la hora de presentar cualquier tipo de noticia. Y otra cosa que para cerrar como esta introducción, para seguir con la conversación, yo no, yo creo que la verdad no existe. La verdad es una construcción de hechos. Cada quien puede tener su verdad y eso se ve mucho en la conversación digital. Mientras para unos la administración de los CLAP puede ser considerado un chantaje y un control social, para otros es la solución a sus problemas económicos, a su incapacidad de acceso a la alimentación. Pero los hechos no cambian. Esa es la verdad de cada quien. Yo lo puedo analizar de una forma, el otro analiza de otra, pero los hechos no cambian. En los hechos que se destruyó la maquinaria productiva venezolana, que se expropiaron las empresas, que se creó el modelo de importación para generar actos de corrupción en el país, que han dejado podrir comida para seguir importándola, que la importan con sobreprecio, que todos los involucrados en la distribución de los alimentos tienen cuotas de poder con los cuales chantajean realmente a sus comunidades para tener fieles al voto. O sea, todas las cosas que se han implicado alrededor del CLAP son cosas que están comprobadas, investigadas, demostradas, pero cada quien tiene su verdad con respecto a esos hechos. Ya, vuelvo con ustedes. Bueno, no me quiero meter con el tema de verdad o no verdad, pero ni de el relativismo, pero en todo caso, Ana Julia, con esta amplificación de los espacios de comunicación, es decir, ya lo sabemos, tenemos ya mucho tiempo con esto de que se perdió incluso el contenido, la referencia de que en un periódico tuvo el pacto que hace, el pacto de usuario con el periódico, por ejemplo, es que lo que tú lees en el periódico, tú crees que es verdad, pues, o sea, o presumes ya que eso fue trabajado profesionalmente. Eso se ha roto. Entonces, ¿cómo, no, ¿cómo nos alfabetizamos? Tanto los que consumen información como aquellos que, no estoy hablando solo de los periodistas, que también nos hace falta, como aquellos que utilizan herramientas periodísticas para que además confunden a la gente porque la gente suele creer que todo el que habla frente a una cámara es periodista y todavía sigue ese ritual en ese consumo de información. Entonces, ¿qué cosas se pudiesen hacer? Bueno, a ver, yo creo que aquí ni siquiera tenemos que entrar a que si la verdad es relativa o no. Anteriormente, con el surgimiento del periodismo y de las empresas periodísticas como las conocíamos tradicionalmente, uno podía decir que casi que firmaba un pacto de fiducia porque la línea editorial del medio me decía, por ejemplo, mira, este es un medio liberal, de modo que aquí vas a conseguir información de este tipo, o este es un medio de izquierda, o este es un medio de centro izquierda, o este es un medio deportivo. Aquí no vas a conseguir noticias políticas. Ese dibujo inicial era un compromiso deontológico del medio con esa audiencia. Y ojo, podías incluso reclamar cuando tú veías una información que no estaba alineada con esa línea inicial, a decir, me estás traicionando y estás traicionando el elemento que me mantiene en este medio, como lector de este medio. En este momento, bueno, efectivamente, para el periodismo y en general la comunicación, uno de los temas paradójicos justamente del acceso a Internet es que esa centralidad que daban los medios se ha perdido. Ahora tenemos comunicaciones reticulares en donde efectivamente pues a algunas accedemos y a otras no. Es decir, posicionar, por ejemplo, una agenda setting es un gran esfuerzo que se logra en espacios muy cerrados. Y en esto tenemos que estar alineados con la modalidad en que actúan las plataformas. Es decir, nosotros pensamos, por ejemplo, y aquí voy a ser muy abogada, que las plataformas son espacios públicos.
Y la verdad, en estricto derecho, es que no son espacios públicos. Son espacios estrictamente privados en donde tú tienes que aceptar las normas de ese club para poder acceder, para poder estar allí. Yo bajo mi aplicación de Twitter, de Instagram, de cualquiera, y tengo que aceptar las condiciones antes de poner el primer mensaje. Esto, digamos, para los que hacemos estudios desde la academia, nos pone a pensar si verdaderamente es que hemos vuelto público el espacio privado o hemos privatizado el espacio público. Y claro, con la reducción, con la erosión de los sistemas democráticos y con la reducción de espacios para la discusión pública, obviamente que vamos a ir a Twitter, por ejemplo, que es el espacio más político. Pero Twitter tiene una manera de actuar que nosotros no controlamos, porque lo otro es que no es auditable el modo en que se manejan los algoritmos de estas plataformas. Digamos que paradójicamente esto también ha dado un duro golpe al periodismo, pero ha dado un duro golpe también a la comunicación. A mí lo que no me gusta es que se ha hecho un abordaje de control de estas plataformas desde la tecnofobia. Es decir, todo antes era perfecto hasta que llegó Internet. Todos antes teníamos maneras de comunicarnos hasta que llegó Internet. El problema es que esa no es la única cara de Internet. Es decir, el mundo que se ha abierto, el mundo de posibilidades, esta reunión que tenemos hoy, donde tenemos amigos regados en todas partes del mundo, no es posible sin estas plataformas. Entonces esto también nos pone en el dilema de pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que estas redes digitales sean verdaderamente redes orgánicas? Y aquí este es uno de los sustos del periodismo, pero además es un susto histórico, porque el periodismo siempre se pone a pensar, cada vez que aparece un instrumento, una tecnología que cambia la comunicación, se asusta de su lugar en la sociedad. Cuando apareció la escritura, cuando apareció la imprenta, también todo el mundo se asustó. Cuando la gente empezó a leer, dijo, ¿qué es esto? O sea, ya no es un tótem que nos va a decir la diferencia que hay entre el cielo y la tierra, o cómo, digamos, cómo podemos traducir estas cosas del latín a un lenguaje, que ya el latín, por cierto, es un lenguaje vulgar, que socializó la comunicación, digamos, estamos todavía tratando de dar respuestas a un universo que tiene más preguntas que respuestas, porque las respuestas siempre llegan después que pasan las cosas. ¿Cómo hacemos para atajar esto? Yo creo que tenemos que quitarnos un poco las ganas de que nuestro impacto sea universal. Fíjense, el periodismo se hizo grande cuando tenía que llevar información donde no había. Hoy el periodismo debe más bien explicar tanta información y atajar desinformación. Debe sortear la viralización de bulos, de posverdad. Y aquí hay un gran peso ético, porque si nos ponemos a competir, por ejemplo, con la desinformación, lo primero que hay que decir es que la desinformación va mucho más rápido porque no tiene ningún proceso ético. El periodista, por más que quiera tubiar una noticia y tener el dato primero, al menos el serio, el comprometido, se detiene un poquito, inhala, exhala, mira, verifica. La desinformación, a la desinformación le interesa es efectivamente viralizar, a veces con una intención política, y permítame aquí usar la política en el sentido de impactar la polis, específica. Pero a veces nada más para obtener un clickbait, o sea, y porque además la manera en que estas plataformas actúan van directamente asociados a nuestros sesgos y emociones. Entonces, si yo consigo una información que me emociona muchísimo o que me indigna demasiado, lo más probable es que deje esa actividad mía animal primaria se imponga y yo comparta los contenidos. Por supuesto, esto pone en tela, no en tela de juicio, pero sí pone a pensar al periodismo de cómo hacer para tener empresas sostenibles, pero a mí lo que me interesa es que estos dilemas, estos desafíos, no son la excusa para descuidar, por un lado, la dimensión moral del periodismo, que tiene repercusiones políticas. La buena praxis periodística nunca va a ser una cosa loca que a nadie le interese, porque más bien ella nutre ese espacio público deliberativo, y porque supone que además estas nuevas modalidades del periodismo o la información en general
no se limita a botar datos, sino que debe servir de canales de participación en lo público. Entonces, muchas cosas se han roto y a nosotros nos asusta lo que se rompe, nos asusta la incertidumbre, y ahí debo rescatar las experiencias que tuvimos durante la pandemia, en donde ni siquiera había una respuesta científica que nos diera tranquilidad. Y yo creo que la novedad es que hay que gestionar la comunicación en ambientes de incertidumbre, y precisamente, y por eso insisto siempre en el tema de la alfabetización, porque esto también nos ayuda a hacer entender, y para esto no hay que ser profesional, sino que los que manejamos estos estándares o los que manejamos estas prácticas, debemos asociarlas incluso a prácticas democráticas. Es decir, si hablamos de contextos autoritarios, la única manera de sortear estos contextos autoritarios sin dejar de lado la ética es implementarlo a través de las prácticas democráticas que conocemos, porque además es la única manera, por ejemplo, que tengo yo de decirle a mis estudiantes que solo conocen un partido que está en el gobierno, de decirles, mira, esto pasaba, esto es así, aquí se cambiaban presidentes, aquí se hacían las cosas de un modo distinto, que no es perfecto, porque la democracia o los modelos democráticos siempre van a ser también un llamado de atención. Pero sí, yo creo que se pueden remediar muchas cosas, incluso en la teoría de la comunicación, en estos espacios de comunicación, se habla de una agencia compartida, se habla de la remediación, precisamente, incluso de la gamificación de la desinformación, o, de lo que llama Scolari las hipermediaciones, en donde todos intervenimos en la construcción de un relato. Entonces el periodismo, por supuesto, que tiene una gran demanda encima. Yo suelo decirle a mis estudiantes que aborden esto sin miedo. O sea, mejor dicho, miedo hay que tener, pero que el miedo no nos paralice, y que el miedo más bien es un reto. Ya me estoy volviendo carlofreguista, pero lo pongo en escena porque esto puede asustar, y asustar muchísimo. Yo creo que los retos hay que emprenderlos, y hay que emprenderlos. Hay una técnica que no recuerdo ahora el nombre de un conjunto de editores que se reunieron, y dicen que hay que actuar así, como si vivimos en democracia, y mantener las prácticas, los pensamientos, digamos, las puestas en nuestros escenarios que vemos para abordar las clases en la universidad, o la información, o la comunicación, precisamente como si viviéramos en democracia. Y es la única manera de no alejarnos de ella. Claro, perfectamente. Mira, Melanio creo que va a estar con nosotros hasta dentro de 10 o 15 minutos, de manera que si hay alguna pregunta que quieran hacer, la pueden empezar a hacer no solo a Melanio, sino a la profesora Ana Julia. Va a funcionar como ha funcionado en otras dinámicas anteriormente. Hay preguntas que si son muy directas, por ejemplo, vemos que Melanio tiene aquí fan de Lo Vi. Sí, lo vi, entonces, pues se le contestará directamente en el chat, a que todos tienen acceso a la persona. Pero hay preguntas que creo que son importantes socializar para que todos podamos escucharla y también escuchar la respuesta. Melanio, hemos hablado de algoritmos, hemos hablado de todo el tema. Ana Julia habla incluso de la gamificación de la desinformación, y pues también planea por lo que hace que incluso las personas podamos distribuir desinformación creyendo que sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Eh, a veces tú nos has explicado en espacios más privados cómo funciona, qué es eso del algoritmo, ¿no? Porque el algoritmo es así como que algo que la gente dice que está allí, pero nadie lo ve, nadie lo entiende. La gente no sabe en qué consiste el de Google, no sabe en qué consiste en lo de las redes sociales. ¿Pudieras hablar un poquitico de eso antes de responder algunas preguntas? Vale, básicamente el algoritmo es cómo las plataformas analizan el contenido y cómo de alguna forma lo esconden o lo promocionan, cómo lo impulsan o cómo lo van sacando. El algoritmo se basa, aunque las plataformas digan que el algoritmo es algo que prácticamente funciona como el espacio, como la vida, mágicamente,
que no tiene ningún tipo de sesgo, es obvio, como decía Ana Julia, que decía algo muy pertinente, las plataformas de redes sociales son espacios privados que tienen reglas de juego, que tienen lineamientos, y de acuerdo a esos lineamientos, a esas reglas de juego y a la visión, también como decía Ana Julia, dijo muchas cosas muy importantes en su intervención, como decía antes, que los medios de comunicación tenían, bueno, que todavía existe su línea editorial, nosotros somos de centro, somos de derecha, somos de izquierda, etcétera. Las plataformas también lo tienen. Y en ese sentido, todas esas preferencias, todos esos lineamientos, todas esas reglas de juego conforman lo que llaman el algoritmo, y eso es lo que permite filtrar o impulsar el tipo de contenido que se comparte en la plataforma. Entonces, ante los escenarios políticos, ya los algoritmos están de alguna forma silenciando los contenidos políticos, inclusive Instagram. Bueno, Meta decidió hacerlo en Instagram de una manera bastante frontal. Esto es, a mi parecer, una respuesta a todas las acusaciones que ha tenido Meta a lo largo de los años de interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses. En ese sentido, como estamos en año electoral en los Estados Unidos, decidieron poner por defecto el contenido político de personas que tú no sigues oculto en la plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, tú me sigues a mí, probablemente te va a salir mis videos, pero si tú no me sigues, la probabilidad de que mis videos te aparezcan es prácticamente mínima a nula mientras tengas activada esa opción que Instagram está dándole a sus usuarios por defecto, es decir, por default. Sin que tú hagas nada, ya lo tienes apagado, el contenido político. Mi recomendación es que si les interesa el tema político, vayan a la configuración, busquen el área de recomendación de contenido, si no me equivoco, y apaguen esa opción y dejen que les recomienden los contenidos políticos. Ah, está viendo otra pregunta. Ahora, más allá de la lucha constante contra la desinformación, contra los fake news, el algoritmo y de cómo hacer entrar nuestro contenido dentro de las plataformas, que se los digo, es sumamente difícil porque va más allá del algoritmo. Cuando yo comencé a hacer los videos de Lo Vi, los videos llegaban a 2 millones de vistas en cuestión de 2 horas, 3 horas, 1,5 millones de vistas. El que le iba mal tenía 500.000 vistas. Sí, La vamos situación también. es completamente diferente Me ahorita. escribió que A ver, esto es la disminución de las vistas, de la penetración del contenido político en redes sociales responde a ataques digitales. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque muchas veces pero empiezas a ver una disminución y empiezas a ver un incremento en comentarios negativos, en insultos, en cuentas que parecen ser inorgánicas, en comportamiento inorgánico. Una de las técnicas para invisibilizar el contenido es la denuncia masiva, y en eso son expertos los factores de poder, porque esto no es un instrumento exclusivo de un partido político o de un ente de gobierno. Cualquier factor de poder que quiera invisibilizar cualquier tipo de noticia que le pueda afectar de manera negativa, estamos hablando inclusive de empresas que tienen mucho presupuesto para mantener una imagen en línea, hacen este tipo de ataques, que hacen denuncias masivas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo soy de los que piensa que para mantener la paz hay que prepararse para la guerra. En ese sentido, uno tiene que evaluar todos los escenarios posibles a los cuales uno se pueda enfrentar a lo largo de su carrera profesional cuando de alguna u otra forma uno incomoda a algún poder. Desde recibir ataques digitales, donde te tumban el contenido, donde te lo censuran, donde te los flaguean como controversiales para que la plataforma los vaya escondiendo, hasta tener que enfrentar una situación judicial, a tener que enfrentar una situación de cárcel, una detención o eventualmente un exilio. Yo creo que para poder nosotros ejercer nuestra profesión, no sin miedo, porque el miedo siempre existe, el valiente no es el que no tiene miedo, es el que a pesar del miedo sigue haciendo sus cosas. Yo creo que para poder ejercer la profesión de una manera valiente y poder hacerlo con todas las reglas de la profesión, hay que estar preparado para esos escenarios. Y parte de estar seguro es esa preparación. Por eso cuando hay un terremoto nos han enseñado que tenemos que tener una maletica con cosas de primeros auxilios. Por eso que en los colegios te enseñan
técnicas de escape porque puede existir un incendio. Tener ese conocimiento, tener esas herramientas a la mano a la hora de una eventualidad que nos pueda afectar, nos hace estar más protegidos. Y siguiendo con la pregunta que hacía Luz Meli, que me pareció súper pertinente, el tema de la alfabetización es fundamental. Aquí en los Estados Unidos he podido interactuar con diferentes personas que trabajan en el tema de ciberseguridad, que trabajan el tema de libertad de expresión, y me he encontrado con que la alfabetización comienza desde pequeños y no quiere decir lo que muchos piensan que esto es darle un iPad a un niño, para nada. O darle un teléfono a un niño y que como el niño sabe usar el iPad, ese ya él está ducho con la tecnología. Estamos hablando de que existe 101 formas pedagógicas de enseñarle desde la infancia a los americanos y a las personas que hacen vida acá, a los inmigrantes también, cómo mantenerse seguro en línea, porque la verdad es que la tecnología no va a desaparecer, cada vez va a ser más grande, cada vez va a ser más integrada con la vida, digamos, 1.0, y mientras más integrado y mientras más normalizada es la tecnología, más sueltos y más descuidados nos volvemos porque es algo de nuestra cotidianidad. Entonces a los niños acá, inclusive hay autores, hay un libro que me gustó mucho de estas técnicas pedagógicas para enseñar a los norteamericanos cómo estar seguros en línea, que es un perrito salchicha, que es como un superhéroe de la ciberseguridad. Entonces él te cuenta sus aventuras y lo mezcla con lo digital en libros súper didácticos y el autor viaja por todos los colegios del sistema público presentando el libro, hace unas pequeñas obras de teatro y empieza a interactuar con los niños en esos tópicos, porque los niños acá ya empiezan a los 6 años, empiezan a jugar Roblox, empiezan a tener Animal Crossing en Switch, empiezan a tener conversaciones con extraños en redes sociales y es algo tan normal que las medidas de seguridad pasan a un segundo plano. Es tan normal como despertarte y ponerte los zapatos. Hay cosas que se nos olvidan. Es tan normal como utilizar los retrovisores a la hora de manejar, que se nos olvida que es una medida de seguridad, como el cinturón de seguridad. Entonces sí, yo creo que la alfabetización es clave para estar seguros en nuestra profesión. Tenemos no solamente que educar a los otros, sino educarnos a nosotros mismos y estar consciente de esas medidas de seguridad que tenemos que estar tomando. Y la última cosa que como que les dejo para cerrar esta idea es que escuchamos todo el tiempo de un ataque digital, de un hackeo. Es que me hackearon, nadie te hackeó, tú te hackeas. Y te hackeas por el desconocimiento con el cual te desenvuelves en el Internet. La mayoría de las personas a las que le quitan el WhatsApp es porque ellos dan el código, es porque ellos dan clic en el link. No es porque hay un hombre o una mujer con un ski mask detrás de una computadora dándole todas las teclas. Estoy adentro del WhatsApp de Ana Julia. No, eso no pasa así. Te mandan un link y tú mismo lo abres, tú mismo caes, tú mismo das el código de seguridad. Entonces, no es que te hackean, es que te hackeas. Quiero que tengan ese pensamiento ahí porque eso se traduce a que tú eres el que das tus datos de acceso, tú eres el que das tu información, tú eres el que terminas compartiendo screenshots de una conversación privada, tú eres el que aceptas a cualquiera en un grupo de WhatsApp o te dejas meter en cualquier grupo de WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Es que, mira, Yo la quería pregunta que hacerle hace una Néstor, pregunta a Melania antes de que se vaya. claro, yo voy a responder unas preguntas antes de irme, no se preocupen. Ok. Néstor hace una muy buena pregunta, pero que se la puedo responder con eso, con Veracrypt y con cualquier otra aplicación. Las aplicaciones son tan seguras como tú las uses. Mucha gente, por ejemplo, con el tema de las comunicaciones, mucha gente dice, no, yo no hablo por WhatsApp porque me van a intervenir, me van a leer. Yo me voy a pasar de WhatsApp a Signal porque Signal tiene una mejor encriptación. El Whisper Team es el creador de Signal. Son los que desarrollaron el código de encriptación de los mensajes y todo el sistema detrás de Signal. Sí, Signal es una aplicación bastante robusta. Pero Meta le compró a Whisper Team todo el desarrollo de encriptación para WhatsApp. Es decir, WhatsApp tiene el mismo nivel de encriptación que Signal. Si alguien está monitoreando tu navegación
y ve que todo el tiempo tú hablas por WhatsApp y de repente, en ciertos momentos del día, tú te vas para Signal, la persona no va a poder leer la conversación, no la va a poder interceptar, pero lo que sí puede ver es que tú en ciertos puntos del día te estás mudando a una aplicación que es considerada más segura. Entonces puede empezar a trazar patrones de tu comportamiento y descifrar cosas de lo que tú pudieras estar o no haciendo. Él puede asumir que en ese momento tú estás hablando con una fuente, con un colega, con el medio, no sé, con lo que quieras tú mantener más privado. Entonces no son las aplicaciones en sí mismos, sino el uso que le damos. Yo parto del principio que si, por ejemplo, tú vas todos los días para la panadería en bicicleta, y ya tú dominas la bicicleta y tú tienes tu casco no sé, tus pads para montar la bicicleta y te sientes confiado y haces caballito y haces bicipirueta, eres el mejor en la bicicleta, yo no te voy a cambiar a una moto porque yo la considere más segura. ¿Por qué? Porque tener que aprender a usar la moto tan bien como ya usas la bicicleta te va a tomar mucho tiempo y en ese tiempo tú vas a estar desprotegido. Es preferible reforzar la seguridad de la bicicleta y que sigas utilizando algo que ya tú manejas bien. Entonces, eso es una respuesta general, más allá de Veracrypt, sino para todo tipo de aplicación, para todo tipo de servidor de correo, etcétera. Es como tú lo uses y las medidas de seguridad que tú tengas. Por ejemplo, mucha gente utiliza ProtonMail para tener comunicaciones encriptadas, cuando realmente Gmail, cuando tú utilizas todas las cosas que tiene para proteger la cuenta, es lo suficientemente robusta. No tienes por qué cambiar a otro. Lo puedes hacer, sí, nadie te detiene. Solo que las aplicaciones que ya utilizamos en el día a día tienen suficiente nivel de seguridad siempre y cuando tú las uses correctamente. Ok, mira, yo quiero pasar un momentico a la profesora porque hay una pregunta allí en el chat, profesora, sobre qué se puede hacer con tanta gente que promueve desinformación. Ya no sé si tienes acceso a Es la pregunta de Valeria. la pregunta de Valeria, pero Ajá, yo también Valeria. Ajá. agregaría allí, profesora, usted ya lo tiene que responder ahí, pero yo agregaría también otra capita, como hoy hemos estado hablando de capa, que tiene que ver con los lineamientos éticos de los periodistas y el tratamiento de la fuente, y de la seguridad de la fuente, que tú lo mencionaste al principio cuando empezó esta conversación también. Así que, Sí, fíjense, Valeria pregunta, dice, de desinformación hay muchos ciudadanos que publican información no verificada y crean un ambiente de incertidumbre. Incluso ejercen el rol de periodista sin ser periodista. Desde el derecho, ¿qué se puede hacer como Colegio Nacional debido a que no solo es intrusismo, también afecta a otros? Bueno, Valeria, aquí hay un problema con muchas aristas, ¿no? Efectivamente, la legislación venezolana tiene regulado el ejercicio del periodismo, eh, la exigencia de ser profesional. La Constitución dice, bueno, la ley fijará las profesiones o el ejercicio de que necesitará certificación universitaria. Y nosotros tenemos la ley de ejercicio del periodismo venezolano, en donde se exige la titulación e incluso la colegiación. Son dos temas que han estado siempre en la palestra y en la discusión pública, sobre todo con la amplificación que hemos tenido de poder compartir información de cualquier índole, como dice el concepto de libertad de expresión, a diferencia de el producir información periodística. Entonces, efectivamente, la ley venezolana tiene incluso una pena de cárcel por el ejercicio ilegal de la profesión. Aquí estarían la mitad del gremio preso porque mis estudiantes a partir del cuarto semestre empiezan a firmar como periodistas. Trabajan en medio, hacen un ejercicio periodístico, usan la caja de herramientas. O sea, yo creo que la ley aquí se ha quedado un poco retrasada e incluso opinión consultiva número 85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se habló no solo de la exigencia de la titulación, sino también de la colegiación, que no es que dijeron que la quitaran de las leyes, pero que si esas dos exigencias impiden el ejercicio profesional, entonces estaríamos hablando de un
conculcamiento de la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión, digamos en su concepto, en su dimensión amplísima, incluye a los periodistas, pero incluye a cualquier persona que produzca información. ¿Qué puede hacer el Colegio Nacional de Periodistas? Primero, justificar con sus acciones la presencia y la necesidad del periodismo en la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque hay que hablar también en un sentido crítico del ejercicio, en donde a veces personas que no son periodistas manejan mejor la fuente, tienen y producen mejor información con una acción mucho más agradable, sobre todo en estas plataformas nuevas. Y por supuesto, esto, como lo dije al principio, genera un gran susto en el periodismo. Que no digo que no lo haga, pero el periodismo, digamos, trabaja con un derecho humano. No ocurre lo mismo con los abogados y los médicos. Puede haber un montón de gente que haga un montón de gestiones en tribunales o en diferentes instancias públicas y no necesitan el título de abogado para hacer esa gestión. Sin embargo, ninguna notaría, ningún registro, ningún tribunal acepta ningún tipo de documento que no vaya avisado por un abogado. Esperemos que esto mismo ocurra con los cirujanos, es decir, el que haya estudiado, el que esté certificado, es el que puede operar. Entonces, efectivamente, en términos estrictamente legales, hay una suerte de intrusismo. Si es información periodística, eso nos lleva a la discusión de cuándo estamos en presencia de una información periodística y a qué es eso que llamamos noticia, porque precisamente la apertura de estos sistemas súper amplísimos ha llevado al punto en que el que antes era un receptor pasivo se mueve del lugar y le sirve al periodista de fuente. Si yo tuiteo una cosa que puede llegar a convertirse en noticia y cualquier periodista cita mi tweet como inicio de una información. Lo que uno espera como consumidor es que la noticia no sea el tweet, sino que eso vaya mucho más allá, que se alimente, que se contextualice y que se explique. A mí no me gusta mucho, y eso que soy abogado, llevar este tema a la sanción por el ejercicio legal, porque la dimensión que ha cobrado el poder acceder a Internet, el poder que tiene, la posibilidad de toda persona de crear un medio de comunicación en sentido amplio. Si yo abro una cuenta en Twitter para compartir información, estoy abriendo un medio de comunicación. Es más bien, en lugar de cerrar los canales, es más bien abrirlos. Y abrir la discusión y la criticidad a la exigencia ética de la comunicación. Porque, como decía Melanio, esto no va a cambiar. La tecnología no va a desaparecer, ni los desafíos tampoco, como no va a desaparecer tampoco la desinformación, que además tiene un anclaje histórico antes de que aparecieran incluso los periódicos. Entonces yo sí creo que, y voy a citar aquí una cosa que escribió la profesora Morela, que tiene que ver con esto que nos angustia mucho. Morela dice, parte de la alfabetización pasa por la comprensión del fenómeno comunicacional y del rol que cada quien juega en el mismo. Cuando nosotros entendemos eso, la tarea del periodista va a ir a la explicación de ese montón de información que se comparte. Pero la alfabetización nos compromete a todos. La responsabilidad a la hora de emitir los mensajes, al reenviarlos, al comentar, en estricto sentido, todo el que interactúa posee un nivel básico de alfabetización tecnológica y el ejemplo de la cantidad de generadores y multiplicadores de contenido. Pero es necesario ir más allá y pasa por fomentar, con lo que cierra la profe Morel Alvarado, por fomentar la ciudadanía digital entre otros. ¿Qué le puedo yo recomendar al Colegio Nacional de Periodistas? Que no se asuste con la información, que la agarre, que la gestione, que la cure y que haga un periodismo necesario que explique, porque no tenemos tiempo. O sea, yo invierto, y hablo de inversión, de más de 1 hora cada mañana para informarme, porque voy a fuentes periodísticas, no me quedo con lo que Twitter me dice a lo que debo ir, sino que tengo esa responsabilidad. Yo no soy periodista, pero yo necesito estar informada. Y el acceso a la información, y lo decía, yo soy muy solidaria con el gremio periodístico porque la ética parece apuntar a exigencias del periodismo, pero hay que ver el contenido ético que tiene es el ejercicio de esa profesión, de la demanda gremial que tiene, incluso de las condiciones laborales
en que se está ejerciendo periodismo, al menos en Venezuela y en otros lugares de Latinoamérica, que habla incluso de la cantidad de trabajo que hay que tener, en la que hay que comprometerse para, como dice uno aquí en Castizo, redondear la arepa. Y vuelvo otra vez a la pandemia, porque hay muchas experiencias que compartieron los periodistas diciendo, wow, yo no sabía que tenía una silla tan incómoda hasta que empecé a trabajar en la casa. Y la disponibilidad de estar 24 horas casi, o sea, 7 por 24, 24/7, en fin. Digamos, todos esos son elementos que nos convocan a dar respuesta, a atajar, incluso a gestionar la angustia que nos genera la incertidumbre. Y a nosotros deberíamos poder poner en nuestro currículum vitae todo lo que hemos tenido que atravesar para sobrevivir y para tener estas caras tan bonitas que quedaron ahorita plasmadas en esta fotografía del ejercicio de la comunicación. Y creo que espacios como este que abre Escuela Cocuyo precisamente nos pone en contexto de todos los desafíos que tenemos como periodistas, como profesores, pero también como ciudadanos responsables. Esa ciudadanía digital a la que hace referencia la profe Morela, yo creo que se ha avanzado muchísimo, pero sigue habiendo un pendiente para atenderla. Y qué bonito que siempre tengamos cosas pendientes, porque como decía también yo al principio, las respuestas llegan después que han surgido los problemas y las dudas. Y la ley tiene el mismo defecto. La ley llega después que han surgido un montón de problemas, porque la ley no puede legislar para el futuro. Buenísimo. Todavía me falta la parte de la fuente, profe, pero le voy a preguntar que La fuente. ya va, no, profe, ya va, que Melanio ya se va, ya ahora sí se tiene que ir, está así como que la despedida de un cantante venezolano, pero ahora sí, Melanio, la gente siempre pide recomendaciones, sugerencias, todo esto. ¿Qué tú crees que a todos los que estamos aquí en esta conversación, o sea, si nos tuvieras que decir 3 cosas que sean fundamentales, así como Ana Julia dice que se invierte 1 hora en la mañana para informarse en nuestra seguridad, ¿qué deberíamos hacer? 3 cosas sencillas que están en la mano de todos. Verificación de doble paso, un password complejo y seguro y desconfiar de todo lo que lees. Verifica por ti mismo. Excelente. Muchísimas gracias. Si alguien tiene duda con el tema de verificación de doble paso, creo que en la escuela está muy bien explicado todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad. No lo vamos a poder hacer acá. Gracias, Melanio, por tu Gracias a participación. ustedes. Eh, eh, bueno, no, Carlos, no vamos a entrar en la discusión del doble paso, de verificación de doble paso, porque lo más seguro después de la verificación del doble paso es la llave. Pero si no te convence, no te convence, pues ¿qué vamos a Pero hacer? es que la llave es una forma de verificación de doble paso. El Claro. código de una aplicación como Authenticator es una verificación de doble paso. La verificación de doble paso lo que significa es una capa extra a tu clave para ingresar a un servicio. Tengan doble, triple, cuádruple paso para que protejan. No, ves, No, esa desconfianza viene del desconocimiento, Carlos. Puedes tener una llave física, puedes tener un código que llega a tu celular, puedes volver a sacar un chip, por ejemplo, si se te pierde. Puedes tener el Authenticator, que es una aplicación. Vamos a suponer que se te perdió el celular y no puedes tener el Authenticator. Todavía tienes el SMS. Ah, que se te perdió el chip con el celular. Bueno, vuelves a sacar, te compras un celular nuevo y tienes un SMS nuevo, tienes un chip nuevo, te llega el SMS. Tener varias formas de doble paso no son excluyentes entre sí, son complementarias. Es decir, si no puedes entrar con una, entras con la otra, entras con la tercera e inclusive casi todos los servicios de Internet te permite imprimir 10 códigos únicos que te van a servir para tenerlos en la billetera, para tenerlos en una gaveta en tu casa, para tenerlos pegados en la nevera, que vas a poder utilizar en el caso de que pierdas todos los accesos que configuraste. Entonces, como te digo, ya esa desconfianza viene del desconocimiento. Bueno, Y espero muchísimas haber gracias. aclarado. Ok, Melanio, gracias por todo, por todos los aportes. En las clases de la escuela entiendo que también está muy ampliado todo este tema.
Pero bueno, Sí. si alguien siente necesidad también de profundizar un poco más en esto, ahí ya se están dando talleres de capacitación y de alfabetización en temas de seguridad digital y de, bueno, de esas medidas de seguridad de las que Melanio habló. Gracias, Melanio. Nos Chao. vemos, nos seguimos Gracias. viendo. Gracias. Chao, Mándanos el Melenio. corazón ahí con tu Sí, aquí sí. aplicación que sale. Aquí. ¡Eh! Ah, no sé si sale corazón, no sé si sale corazón. Mira, sí, Ah, sí, Ahora sí aquí está. sí. salió. Sí No, salió. no lo soporto. No. Chao. Chao. Y bueno, Chao. vamos a seguir con la profe porque hay un tema, profesora, que, que también creo que, bueno, lo trae Valeria, pero creo que es un elemento, no sé si para la conversación con la cuestión ética, pero sí para la conversación periodística. Pero antes de eso, me gustaría, profesora, que hablásemos un poco también de la ética en el manejo de las fuentes, porque uno nota que o sea, manejarse con fuentes tampoco es tan sencillo, ¿no? Y durante mucho tiempo ha pasado esta de la crítica del periodismo de accesibilidad, es decir, si tenías acceso a personas que estaban muy bien informadas porque estaban en posiciones de poder, pues entonces a lo mejor podías dar las exclusivas. Pero eso es una sola parte, pues porque también lo decía Melanio, lo decía la profesora, sobre la acreditación incluso de una fuente que tú sabes que cuando trabajas temas de derechos humanos, pues puedes exponerla si compartes, por ejemplo, una captura de pantalla de una conversación con una fuente o incluso si compartes una foto si no has borrado los metadatos. O sea, esto que les estoy diciendo son cosas que de repente a uno se le olvida. Entonces, profesora, me gustaría que si hablar un poco de esa relación desde el punto de vista ético del periodista con su fuente. Sí, fíjate, el tema de la protección de la fuente, en estricto derecho, protege las grabaciones, las fotografías y no solo quien te da un dato, está recogido como un derecho previo a la Constitución y después se incluyó en la norma constitucional. Uno de los problemas normativos que tenemos es que cada vez que tenemos una ley que habla sobre la libertad de expresión, lo hace para restringir, más no para crear mecanismos de facilitación de este ejercicio. ¿A dónde apunta la protección de la fuente? Apunta también a un compromiso responsable, no solo de la información periodística, sino de toda la información que recibe uno como comunicador. Efectivamente, ya tenemos práctica, esta semana nos lo puso demasiado bombita, parece una cosa planificado. Bueno, como Cocuyo tiene clase el martes, vamos a hacer toda esta práctica esta semana. Esta semana acaba de ocurrir un evento con un montón, todo el mundo tiene datos. Fíjense, pues, voy a confesar aquí una conversación que tuve con una amiga que decía, conchale, pero es que el periodismo tampoco nos está haciendo mucho favor ventilando todos los intríngulis que han ocurrido para la negociación, gobierno, plataforma unitaria María Corina, etc. La verdad es que el periodismo está obligado a revelar lo que todo el mundo quiere ocultar. Ya lo decía, lo apuntaba Melanio. Seguramente el periodismo debe ahí convocar, pensar desde la prudencia, ¿no? Este momento político que vive el país es delicado, bueno, cuán importante es esta información. Pero lo paradójico de todo esto y de la dimensión inmensa que tiene la libertad de expresión es que cualquiera puede tener un medio sin ser periodista. Si un político es dueño de una plataforma informativa que actúa como periodista, pero no cumple con esa caja deontológica y con el compromiso ético que por lo menos convoca al periodista responsable. Y tiene que ver también con la comprensión, ya lo decía Melanio, y creo que también lo leí cuando leí el comentario de la profesora Morela, comprender cómo actúa todo esto. Fíjense que se publicó una conversación que WhatsApp me garantiza que es privada, que está encriptada. Y fue él el que violentó la seguridad de esa plataforma, evidenciando, digamos, además un uso reñido con la ética, peligrosísimo, que va a afectar
yo creo notoriamente digamos, esta especie de relación que se da entre la ética y quien informa, o entre la fuente y quien finalmente informa. Aquí el llamado sigue siendo lo mismo. El compromiso es esa protección, es esa responsabilidad. Aquí la ética está absolutamente asociada a la responsabilidad con la que manejemos estos datos. ¿Cómo impedir o cómo llamar la atención de un político que actúa como periodista, que además violenta no solo una conversación privada en una plataforma bastante segura, que la expone nada más que para tener razón, porque era absolutamente innecesaria? Por supuesto que no hay una respuesta cerrada, pero sé por lo menos que el periodismo cerró filas y me pareció acertado ese modo, y abre ese error, vamos a llamarlo así por ser leve, ese error abre otra vez espacio de discusión. No tenemos o estamos muy limitados en el acceso a la información pública. La relación de amistad entre periodistas y políticos, que siempre ha tenido un espacio en la historia venezolana, debe también tratarse con responsabilidad. Los que podemos servir, y vamos a incluirnos todos en esto, porque en función de las actividades que hacemos, en algún momento podemos ser una fuente, reconocer que esa fuente tiene un interés. Toda la información que ha salido, por ejemplo, de discusiones en la plataforma unitaria, dan al traste con cualquier capacidad de llevar. No sé si perdimos a la profesora justamente en esto o perdí yo mi conexión. ¿Quién? Se escucha, es como tú dices, Luzmeli, Dando pareciera que política. perdió probablemente, Ana Julia, probablemente tengas que volver como estabas antes sin el video activado, sí. Profe, nos perdimos como en las telenovelas cuando ibas a decir, ¿cómo ¿Quién era era la, quién era? Así, ya, Ok, ¿hasta dónde me ya la escucharon? profesora habló, nos perdimos esa parte. Bueno, yo decía, no sé dónde quedó, hasta dónde me siguieron. Yo decía que ahí lo que había ocurrido esta semana con un político que tiene un medio de comunicación que ventila una conversación privada, garantizada esa privacidad por la plataforma, nos convoca y nos trae otra vez a un espacio para discusión de cosas que están ocurriendo, pero también para contextualizar el evento que estamos viviendo. Es decir, hay mucha gente a la que le gusta hablar de dictadura, de regímenes autocráticos, de autoritarismo, pero siguen actuando, digamos, violentando o exigiendo un ejercicio político o periodístico como si estuviéramos en democracia. Es decir, el riesgo que se vive en el país porque han proliferado un montón de leyes con un montón de conceptos indeterminados que se pueden llenar con cualquier cosa. Pensemos en el odio. O sea, basta que yo diga que odio a fulano de tal para que eso sea un delito. Entonces, digamos, esto tiene que ver con asumir parte de la ética, que no es la ética no es que me estoy comprometida con la verdad, es que soy responsable. Si hay una cosa que tenemos que señalar a este político es que no fue responsable y expuso la posibilidad y la importancia de proteger la fuente. Y también, y esto es una oportunidad para el periodismo, es decir, se dan cuenta que sí es necesaria la herramienta periodística, se dan cuenta que el periodismo sí es necesario en sociedades en donde hay que explicar cosas, que antes íbamos a dar información y que ahora vamos a explicarla, vamos a contextualizarla, vamos a ayudar a que la ciudadanía comprenda muchas cosas. Gente que no es periodista eh, puede poner al periodismo a pensar en que lo puede hacer mejor. Yo no sé por qué siempre hablo como si soy periodista, en que lo podemos hacer mejor. Deme esa licencia por ahora. En que se puede hacer mejor. Y gente que se equivoca también pone a la intemperie esos valores que son los que yo creo que mantienen y que verifican y que certifican la importancia del periodismo responsable, incluso en contextos autoritarios, porque además históricamente el periodismo nace para la democracia, incluso es una medida para la democracia.
No te escuchamos, Luz. No, es que no, es que estaba leyendo las preguntas en el chat. Yo creo que nos hemos paseado por todas las preguntas. Hay unas que son como muy específicas o comentarios de las personas que están participando y pues no sé si quieres responder alguna de esas, profesora. Ya nos estamos acercando al cierre de la conversación que ha sido de verdad extremadamente enriquecedora. Les quería comentar, por cierto, que em, en el ejercicio del periodismo, después que uno tiene tanto tiempo haciendo periodismo, retos éticos y lecciones duras desde la detención del youtuber. Gianfredi hizo un comentario acá. Gianfredi también es uno de los facilitadores de la escuela. Fíjense, yo diría que como un cierre con las dos participaciones, tanto de Melanio como de la profesora. Melanio insistía con lo que había eh, descrito, dibujado y explicado Ana Julia, cómo ceñirse a lineamientos éticos y lineamientos de la técnica periodística, porque si vas a usar la técnica periodística, tienes que ceñirte a lo que establece la técnica. Te ofrece también esa otra capa de seguridad. Y diría, profesora, hasta una capa reputacional, porque a la larga, cuando se violentan todos estos códigos, lo que se expone es la credibilidad. Y resulta que la credibilidad es, digamos, el activo más importante que puede tener un periodista, un medio o un líder de opinión. Y cuando por no hacer seguimiento de los parámetros de la rigurosidad, inclusive de esta prudencia de la que habló la profesora al inicio de esta conversación, pues termina no solamente desinformando a la gente, Sí. termina no solamente abonando a todo ese espacio de incertidumbre y de ansiedad y de angustia que uno puede observar, pero también te estás haciendo un daño que es en tu propia credibilidad. Y no pongo nombre ni apellido, pero ya en muchos espacios, pues la gente ya sabe que hay personas con las que uno se aísla de cierta manera de ciertos espacios porque ya sabes que no puedes compartir con personas que están en un grupo que no son discretas o no mantienen rigurosidad, o con personas que atribuyen cosas que no son, o con personas que simple y llanamente mienten, ¿no? Entonces, creo que el tema de la credibilidad también es importantísimo. Sí, a mí me parece que no vamos a nombrar, aunque aunque Rosillo está pidiendo el chisme completo, te lo contaré después. Pero fíjate, mentir tiene un costo. Puede ponerte en las antípodas por unos segundos, pero tiene un costo. Y la credibilidad, aunque se puede afectar en un momento determinado, siempre va a prevalecer. Y yo creo que es un valor que el periodista nuevo va logrando acumular, digamos, a esa suerte de cuenta de ahorro profesional que debe mantener, que debe comprometer. Y que a veces esa credibilidad, que por supuesto está atravesado de un gran componente del ethos particular, pero también de la demanda profesional, es el que hace que te detengas y en lugar de ir por el faster, vayas un poco más slow, ¿no? Yo lo decía al principio, que efectivamente yo creo que hay que mandar a tatuar una franela que diga eso, que la prisa por la verdad inmediata afecta la verdad. Yo creo que aquí esa persona que publicó esa conversación afectó precisamente la confianza, fíjense cómo incluso la palabra confianza, confiarse de otros, a él le va a pesar y le va a pesar gravemente, porque efectivamente yo no hablaba con él, pero ahora mucho menos, porque efectivamente hay un riesgo allí como digo, va mucho más allá de la protección de la fuente periodística y es la protección de cualquier fuente. Digamos, volver sobre el tema de desinformación electoral, qué puede hacer el periodismo, de algunas prácticas que ya se están llevando a cabo, tiene que ver
bueno, con todo este sistema de incertidumbre, de duda, de gente no confiable, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Y yo creo que, por ejemplo, frente a la desinformación, frente a la mentira, una de las primeras cosas que siempre sugiero es que no se amplifique la desinformación. Es decir, incluso a veces hay medios y hay verificadores profesionales que en la manera de presentar el desmentido siguen privilegiando la titularidad o la presencia del bulo. Es decir, tiene un titular más grande la mentira y la explicación está más abajo. Y entonces eso también nos compromete a comprender la dinámica de cómo nos estamos comunicando. O sea, ahorita mucha gente se queda con un titular, se queda con una cosa que le pasaron por WhatsApp y no van al cuerpo de la noticia o del desmentido. Esto, por supuesto, nos pone a pensar en cómo comunicar de modo efectivo, perdón, de modo efectivo en el menor tiempo posible. También comprender cómo actúa la viralización, no competir con ella, porque ya lo decíamos al principio, la desinformación no es ética, pero de todas maneras sí se pueden atajar los mitos y hacer que circulen menos. Nosotros siempre estamos pensando en hacer cosas espectaculares, en que cuando yo desmienta esto tenga un alcance mundial. Y a lo mejor aquí hay que pensar en efecto mariposa, en que voy a desmentir en este alcance que tengo y que ese desmentido siga la misma ruta de la desinformación. Van a marchar y que puedan impactar. Hay que entender también las estrategias de la desinformación, cuáles son las técnicas, dónde corre más desinformación, hay que revisar siempre las prácticas incluso de los medios y hay que aceptar que la desinformación va a circular siempre. Fíjense lo que le pasó a la Deutsche Welle, tratando de conquistar a un público joven, hace una información, publica un post en donde habla de un montón de cosas sobre Venezuela. Para tú entender el contexto de lo que está diciendo, tenías que ir al cuerpo de la información, tenías que conectarte a YouTube. Y esto, digamos, por más que yo quiera simpatizar y empatizar con lo que decía este chico en Deutsche Welle, la verdad es que le hizo un flaco servicio a la plataforma. Claro, la reacción de Conatel no fue muy ajustada, ¿no? Porque precisamente lo que hace es ordenar sacar de la parrilla esta, a, esta, a este medio. Y eso nos lleva a pensar, bueno, a anticipar, a gestionar esta comunicación en medio de la crisis, porque, digamos, nos va a convocar desde distintos escenarios. Voy a unirlo con una pregunta que está en el chat, que habla acerca de la colegiatura y cómo la colegiatura perdió valor. Yo creo que a los autoritarismos se les hace fácil ir contra personas en particular, personas que están solas, que no tienen redes orgánicas, porque además esto se alinea con sanciones ejemplarizantes. El totalitarismo no necesita castigar a todo el país, basta que castigue a unos pocos y que eso sea ejemplarizante. O sea, si meten presa a una señora que hace un video en Instagram, una señora de más de 70 años, que quiso ser chistosa y bueno, pues el gobierno no entiende los chistes, entonces, ¿qué me puede pasar a mí que tengo 20 años? ¿O qué le puede pasar a cualquier estudiante? ¿O qué... Creo que volvimos a perder la conexión con Ana Julia, ¿o es la mía? No se escucha bien. Debe haberse caído su Todos queremos conexión. ser... Ok. Regresó. Volví. Yo creo que si yo tuviera un poder para convencer a todos los gremios a que vuelvan a ser gremios, a que hagan alianzas estratégicas, bueno, usaría todo ese poder para que esto vuelva. Fíjense cómo se han erosionado las capacidades de actuación gremial y sindical. Es decir, cuando somos un cuerpo fuerte, cuando somos un cuerpo que comparte valores, cuando somos un cuerpo que constituimos redes orgánicas y redes estratégicas,
podemos protegernos de mejor manera. Muchos periodistas por mucho tiempo pensaron que eran intocables y que no necesitaban estar en un colegio para ser protegidos. Les pasó a los sindicalistas también, les pasó a los trabajadores, que aquí los sindicatos perdieron esa fuerza y esa capacidad. Y yo creo que hay que volver sobre viejas prácticas, viejas prácticas democráticas además, un poco para valorar, como decía al principio, ponemos a la intemperie estos valores que a lo mejor nos hace repensar el modo en que nos estamos relacionando. Bueno, muchísimas gracias. Ya creo que cerramos esta conversación. Hoy, 2 de abril del 2024. Esta es la última tertulia de la Escuela Cocuyo 2024 dedicada a cobertura electoral y temas de desinformación. Pues quería dar las gracias a todo el equipo y dar la palabra a Danisbel Gómez, directora de la escuela que está acá, para que, bueno, tenga las palabras de cierre de estos encuentros. Danisbel. Hola, bueno, feliz de esta tertulia y de la presencia que hemos tenido tanto de los participantes de la escuela como de otras personas que se han sumado. En este caso, Ana Julia ha traído también alumnos y alumnas y también ha traído otros profesionales que se han sumado a esta tertulia. Creo que las 4 actividades que hemos realizado en línea han dado valor, o digamos que han permitido un espacio de interacción con los facilitadores de la escuela. Fueron 12 facilitadores, o son, porque allí están en las videoclases. 12 facilitadores que son 12 profesionales en diversas áreas, tanto del ejercicio periodístico como otras áreas y otras disciplinas que guardan relación con la comunicación y también con la cobertura electoral. Creo que esta escuela ha enfrentado muchísimas limitaciones, no solamente, no lo digo en el caso nuestro, de quienes hemos realizado el plan de formación, sino de nuestros propios alumnos y estudiantes que están acá hoy y que enfrentan las limitaciones de Internet, pero especialmente de los apagones que están en otras regiones del país. Lo vemos quienes estamos en la parte de apoyo de la escuela y que sentimos cada vez ese reporte de que no han podido conectarse o no han podido complementar alguna actividad, incluso no están acá porque tienen cortes de 4 y 5 horas de electricidad, cosa que se ha hecho ya habitual y rutinaria en diversas ciudades del país. Y también, no menos importante, es que muchos de los que están acá tienen labores periodísticas, cumplen pautas en la calle y están en este momento en actividad. Entonces cumplen ese doble rol de estar aprendiendo, pero también estar en su ejercicio cotidiano, y eso lo valoramos muchísimo y lo apreciamos. Morela, nuestra coordinadora docente académica, decía, esto nos lleva a ser muy flexibles con la escuela porque, bueno, las condiciones con las cuales aprenden y buscan documentarse son bastante adversas, ¿no? En el país. Y bueno, habrá un día en que son favorables y otro en las que no. Pero también para los propios facilitadores la conexión no es fácil. Entonces, en general, creo que se ha hecho un esfuerzo tanto de todo el equipo docente de facilitación como de los estudiantes y también del equipo de apoyo de la escuela. Así que, bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber hecho posible este programa, estas tertulias. Todavía tenemos esta semana para
completar el programa académico y completar las actividades que se piden para la aprobación del curso, e igual seguimos disponibles para atender las dudas que tengan y para asistirlos y asistirlas en todas sus necesidades. También creo que la escuela se hizo en un buen momento, ¿no? Hubiésemos querido tener más tiempo y que estas elecciones no hubiesen sido así, de esta manera, tan atropelladas en el tiempo y con tantas limitaciones, pero ha sido un buen ejercicio porque permite también que muchos de los participantes, muchas de las personas que están acá, puedan ejercitar y poner en práctica todos estos conocimientos en la práctica, en el ejercicio cotidiano periodístico. Quisimos cerrar con esta parte de seguridad y de ética. Melanio decía algo muy importante: ser éticos y rigurosos es casi que la primera medida de seguridad. Y creo que eso en estos tiempos más que nunca, bueno, siempre ha sido así en el periodismo es rigurosidad, pero en la medida en que nosotros seamos más éticos, más rigurosos, más comprometidos con nuestro oficio, con nuestra vocación de servicio público, en esa medida nosotros nos garantizamos nuestra propia seguridad, al menos en la responsabilidad del oficio, de la profesión. Creo también que la escuela Cocuyo va a ser como un espacio abierto y nuestros chats, tanto en WhatsApp como en los mecanismos que hemos creado, van a servir para eso, para que seamos un espacio abierto, y estoy segura que los facilitadores y las facilitadoras estarán atentos a responder cualquiera de sus inquietudes. Bueno, Luz, por este lado de la escuela, resaltar que hay un equipo maravilloso de Efecto Cocuyo que ha estado dando respaldo a los participantes y a las participantes, y también de los que hicimos parte de Efecto Cocuyo, que es ese equipo docente y también técnico que nos acompaña acá en la escuela. Bueno, Danisbel, muchísimas gracias. Gracias al equipo de apoyo, a Carol, a Irene, a José Miguel, que están apoyándonos, y gracias a todos los profesores, facilitadores, maestros que han participado, y gracias a ti como directora de esta edición de la Escuela Cocuyo por toda esta iniciativa. Saludo también a todo el equipo directivo de Efecto Cocuyo, tanto a Josefina Rullero como Laura Weffer, y a todos los que nos dan soporte. Sin equipo, nada se logra. Así que gracias a todos y a todas.